Lo decíamos al inicio del programa, se cumplen 11 años de Ni Una Menos, este grito que comenzó, que conmovió a muchas mujeres, que hemos salido de la conmoción para empezar a movilizarnos. Con Pibi queremos hacer un raconto de qué pasó durante estos 11 años, qué se logró y cuáles son los puntos pendientes. 11 años de Ni Una Menos, bueno, arrancamos con cómo comenzó todo. La historia de Kiara Páez es la que transformó la conmoción en movilización. Es increíble porque hoy estamos hablando del crimen de Agostina Vega, una adolescente de 14 años. ¿Cuántos años tenía Kiara Páez? 14 años. Cuando murió, cuando fue asesinada por su pareja en la localidad de Rufino, ella estaba embarazada, su pareja la mató y la enterró en el patio de su casa. Cuando se conoció esta historia, una periodista, Marcela Ojeda, escribió un tuit donde empezó a llamar a la movilización. De una manera muy directa, dejar de un poco de lado la conmoción y empezar a movilizarnos sobre todo hacia las instituciones donde se forman las leyes, sobre todo el Congreso de la Nación. Muchos organismos, muchas instituciones se sumaron a este pedido y así surgió Ni Una Menos, con una movilización enorme que hoy cumple 11 años. Me acuerdo perfecto de ese tuit, vamos a dejar que nos sigan matando, era una de las frases, de las líneas, de eso que efectivamente fue un grito, se convirtió luego en un grito masivo, que hoy está cumpliendo 11 años y que por supuesto no resolvió todo. Faltan muchas cosas, de hecho, lamentablemente una de las cosas que tenemos para apuntar son los pendientes, pero sí en estos 11 años hemos ido verificando algunos logros a partir de este movimiento. Uno de ellos es, empezamos a hablar, por un lado, de femicidios, que antes se solían nombrar en las crónicas policiales como crímenes pasionales, cuando era una mujer la que era la víctima, la que es la víctima, y también de violencia de género, cuando antes también en las conversaciones se hablaban de temas privados que eran de la pareja y muchas veces a partir de eso no había que meterse, ¿no? Algo que también empezó a ser normal y que antes de 2015 no lo era, es el uso más extendido de varios términos. Uno es machismo, otro es violencia económica, violencia simbólica también, micromachismos también hemos empezado a nombrarlos, y no solo por suerte entre las mujeres, sino también entre los hombres. Instituciones, empresas, clubes deportivos que han empezado a erigir protocolos de actuación ante situaciones de acoso o ante denuncias internas. Eso también ha sido un logro a partir del Ni Una Menos. Y mayor difusión de líneas de ayuda y de emergencia, que bueno, por supuesto ahí podemos hablar en este momento de un retroceso porque hay algunas que están desfinanciadas o que se retiraron, pero sí es verdad que tenemos una conciencia más de a qué institución acudir, no ya tanto, aunque siguen siendo importantes, las redes de apoyo personales. Exactamente. Vamos con la siguiente placa. ¿Me dejan ahí meter un bocadillo? Porque en la presentación, cuando ustedes hicieron, en la placa con la que arrancábamos, decíamos que es un grito que nació de Argentina y que se trasladó al mundo. Esto hay que señalarlo porque es así, es un dato histórico, pero que en todo caso marca también un debate que se mantiene, porque uno de los puntos que ustedes señalaron ahí de esto, por ejemplo, de hablar de femicidio, hoy está en discusión, porque de hecho hay una voz oficial desde el gobierno que plantea que el delito de femicidio no debería ser diferente al otro, que el homicidio es homicidio, lo comete una mujer o un hombre, es el discurso en estos momentos, y es un debate que ha vuelto a ponerse latente, digo, para sostener de alguna manera la actualidad de esto que ustedes están hablando, ¿no? Exactamente, y bueno, tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que son los pendientes, o quizás también lo podemos llamar retrocesos en algunos casos. ¿Cuáles son los pendientes que tenemos todavía como sociedad? Agilizar los tiempos judiciales, porque muchas veces se demoran las causas, y no solamente eso, sino también que se toman medidas, como por ejemplo la colocación de una tobillera o establecer el no acercamiento del culpable hacia la víctima, y no se lleva un control de eso. Y también perjudica, por supuesto, a las víctimas de violencia de género. El punto es muy importante, de financiamiento de programas públicos. Si bien ha habido muchas críticas respecto de cómo se han llevado adelante las políticas públicas en relación a las cuestiones de género,
esta es una postura mía, creo que en vez de retirar esos programas o de financiarlos, había que revisarlos para que sigan funcionando dentro de la sociedad. Hoy esos programas, la mayoría no existen, desde el gobierno de Milei, que tiene esta idea de que no existen los crímenes de género, sino que se mate un hombre o una mujer es exactamente lo mismo, y que consideraba que muchos de estos programas estaban ideologizados, se han desfinanciado y muchos no existen, como el programa Acompañar, la línea 144 que ha bajado también su financiamiento, o el plan ENIA, que era muy importante para que los niños, niñas y adolescentes estén al tanto sobre cuestiones vinculadas con el género y sobre todo con el cuidado del propio cuerpo. Esos programas, reitero, no existen o están desfinanciados. Y te agrego ahí, perdón, Albi, también la educación sexual integral, que mucho tiempo fue resistida, especialmente acá en Tucumán, y que a la hora de hablar, a veces muy sueltamente, de algunas niñas o adolescentes, se hace mucho el foco en si mandaba fotos, es uno de los datos que ha salido con el tema de Agustina, si mandaba fotos, si seducía a hombres. Bueno, probablemente si la educación sexual estuviese más extendida en cuanto a cuáles son los riesgos de eso, podríamos prevenir aquello que después criticamos. Exactamente, que no esté cuestionada, sobre todo. Una frase que me pareció importante sobre eso, Agustina, si mandaba fotos, si seducía a hombres. Bueno, probablemente si la educación sexual estuviese más extendida en cuanto a cuáles son los riesgos de eso, podríamos prevenir aquello que después criticamos. Exactamente, que no esté cuestionada, sobre todo. Total. Una frase que me pareció importante sobre esto: construir políticas públicas que sobrevivan a los gobiernos. Eso me parece importante. Han puesto ahí un detalle que es interesante, esto, cómo actuar. Si sos varón, incluye ahí. Yo también pondría a las mujeres porque no están eximidas. El ser machista no es solamente ser varón, pero ahí tenés un detalle que es interesante. A ver. Sí, ya pasamos a eso, los nombramos a estos nada más. Abordar la violencia digital, que en esto sí estamos muy atrasados como sociedad, y trabajar más en la prevención, lo que hablábamos que está relacionado con los programas públicos. ¿Cómo actuar si sos varón? Entendemos que el machismo no es solamente jurisdicción del hombre. Es muy frustrante a veces ver a una mujer que defiende algunas actitudes o poses machistas, pero es verdad que todavía sigue siendo mayormente del varón, pero porque es una construcción cultural que nos educa a los hombres para ser así mayoritariamente y a las mujeres para asumir todo eso pasivamente. Estos son consejos de amnistía que con Albi hemos rescatado ayer, no son nuestros por las dudas, quiero decir, adherimos, pero esto es algo que está como chequeado institucionalmente. No reenvíen fotos íntimas sin consentimientos, traten de no comentarlas, de no participar, de no abonar que eso sea un entretenimiento, sobre todo en el ámbito digital. No celebren chistes misóginos que entiendo que no estamos diciendo no se puede hablar de nada, pero a veces, sobre todo cuando hay cierto gesto o actitud que ya marca una tendencia de personalidad o de forma de ser misógina, se puede cortar en ese simple acto, no celebrando chistes o comentarios misóginos. Y sobre todo, ante el relato de lo que podría ser una víctima o es evidentemente una víctima, no lo minimicen ni desacrediten un relato de violencia. Bueno, de esta manera hemos querido hablar, sobre todo poner sobre la mesa el tema de Ni Una Menos, estos 11 años de esta marcha histórica que se ha realizado en la Argentina, que hoy se reedita en Tucumán a partir de las 4 de la tarde.